Muy buenos días, estimados y estimadas amigas y amigos presentes al Simposio Internacional de Educación y Pedagogía para la Justicia, la Solidaridad y la Paz, desarrollada en la Universidad de La Salle en México. En estos momentos, el tema que nos contrae es específicamente hacia una pedagogía restaurativa, una mirada desde la perspectiva de la victidomática. Quiero en estos momentos dar un saludo muy especial al doctor Julio César Arboleda, director de la Red Iberoamericana de Pedagogía, y a todos sus miembros, a ustedes participantes a este Simposio Internacional de Educación y Pedagogía para la Paz, la Justicia y la Solidaridad. Un respetuoso saludo para todos los miembros y directivos de la Universidad de La Salle. Mi nombre es Bernardo Carreño Gómez. Y como les dije, la ponencia se titula Hacia una pedagogía restaurativa, una mirada desde la perspectiva desde la victidomática. Una vez realizado respetuosamente el introito, tenemos que mirar la introducción, conceptualización y planteamiento del objetivo estratégico y objetivos tácticos para determinar y hacer una valoración de la pedagogía restaurativa, una mirada desde la perspectiva de la victidomática. La pedagogía y el proceso educativo se encuentran estructural y funcionalmente religados, pero no han podido proporcionar una solución plausible a la grave crisis fenomenológica. Recordemos cómo la fenomenología es la teoría de las vivencias, según la exposición de Husserl, que se suscitan al interior de nuestras sociedades latinoamericanas, lo que implica el desabastecimiento del desarrollo cuantitativo y cualitativo de las relaciones sociales en materia económica, tecnológica, axiológica y ética dentro de los estados, conllevando a situaciones de deterioro de la principal célula de la sociedad, como es la familia, y de las demás instituciones que conforman la sociedad. Frente al anterior panorama, se propone un proceso de reconciliación, perdón y sanación del tejido social que abarcan los procesos pedagógicos a través de la extrapolación del concepto de justicia restaurativa, desde lo entendido por ella en el proceso penal y la perspectiva que nos ofrece la victidomática. Para delimitar el componente epistémico de este entramado conceptual, se debe en primer lugar delimitar la noción que se tiene de la pedagogía y de la victidomática. Prima facie, se debe entender por pedagogía, Bernal 2016, un conjunto de saberes que buscan tener un impacto en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. En segundo término, la victidomática, Bernardo Carreño Gómez 2013, es el estudio en general de las víctimas desde la perspectiva de la justicia restaurativa. Finalmente, ¿qué debe entenderse por justicia restaurativa? El Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la ONU 2006, en términos generales, señala que es una metodología para solucionar problemas que de varias maneras involucra a la víctima, al ofensor, a las redes sociales, las instituciones judiciales y la comunidad. Una vez determinadas las fronteras epistémicas, se puede plantear el siguiente problema científico. ¿Es posible implementar una pedagogía restaurativa desde la visión que ofrece la victidomática? Para dilucidar este objetivo estratégico, se deben plantear los siguientes objetivos tácticos. Frente a un proceso educativo, la pedagogía restaurativa puede ofrecer solución a las heridas sociales que éste ha generado en Latinoamérica. ¿Qué se debe hacer para dignificar
el proceso pedagógico? Desde esta perspectiva podemos indicar que debemos ahora estudiar un análisis cualitativo del problema planteado, y para iniciarlo explicitado en el epígrafe referencial es necesario realizar una valoración retrospectiva a partir del marco de acción de Dakar. Educación para todos. Cumplir nuestros compromisos comunes adoptado en el Foro Mundial sobre Educación en Dakar en Senegal en el año 2000. Allí se plantearon unos objetivos y unas estrategias que la UNESCO en 2001 la refirió en términos generales. Primero, extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Velar porque sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un proceso equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de reparación para la vida social, para la vida activa. Tercero, aumentar en 50% hasta el año 2015 el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. Quinto, suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al 2015 y lograr, antes de 2015, se propuso la igualdad entre los géneros en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como a un buen rendimiento. Y miremos algunas estrategias rápidamente. Conseguir un sólido compromiso político nacional e internacional con la educación para todos, formular planes nacionales de acción y aumentar considerablemente la inversión en educación básica. Crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de modo equitativo a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento para todos. Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes. Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos. Supervisar sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los objetivos de la educación para todos, así como sus estrategias en el plano nacional, regional e internacional. Y la última estrategia, aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el avance hacia la educación para todos. Sin embargo, y frente a los anteriores objetivos y estrategias, que por su complejidad de incumplir son mayores a las exigencias político-económicas de los estados, se debe explicitar muy técnicamente que en Latinoamérica existe una aplicación de objetivos más exigentes, inclusive que los de Dakar, y que la región puede ponderar objetivos más ambiciosos. Así lo estableció la UNESCO en 2013, muy a pesar de los avances de la región en términos de metas de la educación. Desde esta perspectiva, la UNESCO dijo lo siguiente: visto en términos generales, el informe identifica varios e importantes avances de la región en el cumplimiento de las metas de educación para todos. Incluso, hemos aplicado sistemáticamente criterios más exigentes que los explícitamente planteados en las metas de Dakar, para sugerir que la región puede y debe plantear objetivos más ambiciosos. Más aún, nuestros análisis comparativos con el resto de los países indican que América Latina tiene como conjunto a mostrar mejores logros en aspectos básicos de la educación, aun cuando se toman en cuenta las diferencias de contexto de los países. Sin embargo, el informe insiste en al menos 3 aspectos críticos. El primero de ellos, los logros mencionados no se replican en todos los países. Las diferencias al interior de la región son muy marcadas y varios de ellos están muy lejos incluso de las metas básicas de Dakar. Segundo, las desigualdades internas son muy agudas en prácticamente todos los países de la región, siendo la clase social, la condición indígena
y la zona de residencia los vectores principales por donde pasan dichas inequidades. Incluso cuando los más desventajados han avanzado en términos absolutos, su situación relativa respecto de los más privilegiados no ha sido mejorado significativamente. Por último, cada vez los nuevos criterios con que se deben juzgar los avances en educación remiten a la calidad más que a la simple expansión de la educación. La concepción de calidad que aplicamos es amplia e incluye no solo logros, sino condiciones y procesos, no solo aspectos académicos, sino psicosociales y ciudadanos. Este es sin duda el aspecto en que la región se encuentra crónicamente retrasada, dice la UNESCO. Y efectivamente, así lo podemos observar meridianamente. Los tres elementos críticos son verificables con la educación para América Latina y el Caribe. Si analizamos el perfil de la tasa bruta de matrículas en educación preprimaria, primaria y secundaria y terciaria, donde se verifica que la primera tiene un alto perceptil que llega en 2015 o llegó en 2015 a casi el 80%, aproximadamente un 95% para la educación primaria, secuencialmente en decaída a un 55% en educación secundaria y un drástico descendimiento de la educación terciaria al 50%, tal como lo ha establecido la UNESCO en 2013. Lo que prueba que la clase social, la condición indígena y la zona de residencia son los vectores principales por donde pasan dichas inequidades. Lo anterior corresponde a una valoración cuantitativa de la educación que no corresponde con la cualificada que es dada por los órdenes pedagógicos que constituyen la cualificación diferencial de calidad como un criterio que debe observarse para determinarla. Esta concepción de calidad, como lo establece la UNESCO 2013, es amplia e incluye no solo logros, sino condiciones y procesos. No solo aspectos académicos, sino psicosociales y ciudadanos. Este es sin duda el aspecto en que la región se encuentra crónicamente retrasada. Al religarse este aspecto cualitativo que importa evoluciones no solamente de orden y condiciones y procesos, y no únicamente académicos, sino psicosociales y ciudadanos, impone, según el marco de acción de Dakar, una educación para la vida. Observemos y tengamos en cuenta, una educación para la vida, teniendo en cuenta que la educación debe proporcionar habilidades y competencias para vivir y desarrollar una cultura del derecho, el ejercicio de la ciudadanía y la vida democrática, la paz y la no discriminación, la formación de valores cívicos y éticos, la sexualidad, la prevención de la drogadicción y alcoholismo, la preservación y cuidado del medio ambiente. La inclusión de estos aprendizajes como contenidos curriculares, transversales y o disciplinares constituye un desafío asociado a la nueva construcción curricular, al trabajo conjunto con la comunidad y al rol del profesor como modelo de las competencias para la vida. Eso es lo que ha dicho el marco de acción de Dakar. Y yo le agrego, en un hogar común a todas las personas, el planeta Tierra, nuestra hoguera Tierra, la hoguera de la gran familia humana. Para ir perfeccionando el análisis se debe extrapolar del concepto de justicia restaurativa y victimática los rudimentos necesarios para procurar una solución desde la teoría de la complejidad al retraso en Latinoamérica y el Caribe, a la calidad de la educación, que comprende aspectos académicos, psicosociales y ciudadanos, como hemos dicho ya reiteradamente,
con el propósito de educar para la vida, que se presenta como un nuevo enfoque metodológico que lleve a remediar el daño que los estados, desatendiendo el aspecto cualitativo y cuantitativo de la educación y en especial de la pedagogía, le ha causado a la humanidad por la conculcación del respeto a su dignidad y a los derechos humanos en regímenes totalitarios de izquierda y de derecha, por modelos económicos y de mercado, por la parca comprensión de la trascendentalidad de la experiencia espiritual, en fin, el poco amor por la madre naturaleza y el paupérrimo sentido de conciencia, de cuidado y respeto por el cosmos. La Universidad Javeriana de Colombia en 2005 nos ha remarcado esta situación al decirnos: no ha sido posible implementar por completo el cuidado por la vida, por el espíritu, por el cuerpo, por la palabra, por el intelecto, por las relaciones humanas, por la cultura, por el entorno, por nuestras sociedades. Ahora vamos a ver cómo la victidomática es un elemento de construcción para una educación de calidad. Aquí vamos a tener algunos enfoques que nos ofrece la victidomática. Desde la perspectiva ofrecida por Carreño 2015 y 2013. Del enfoque de derechos y su relación compleja con la ética del cuidado y la responsabilidad, vendría a constituirse como el primer empeño de la victidomática para formular precisamente una pedagogía restaurativa. Se determinó al inicio que la victidomática es el estudio de las víctimas en general desde la perspectiva de la justicia restaurativa. De ello deviene a conceptualizar históricamente que la justicia restaurativa es una modalidad alternativa y comunitaria de justicia, que no se centra en el castigo del infractor, sino en solucionar las causas profundas del conflicto, en el proceso de acercar a la víctima y al victimario con la mediación de la comunidad. Busca la reparación material y moral de la víctima, la renuncia a la venganza, la rehabilitación del infractor y la reconciliación del grupo social para sanar las relaciones sociales dañadas por el delito. Esta perspectiva y esta lógica nos la ofrece Ordóñez y Brito en 2011. Este postulado debe ser extrapolado a otras diversas formas de relaciones humanas, como lo indica Carreño en 2015, entre ellas las que generan por los procesos pedagógicos que se surgen al interior de las aulas de clase y que forman parte de la educación como derecho fundamental de las personas humanas en función del respeto por su dignidad humana, que también ha sido víctima y han sido víctimas de los procesos educacionales, fruto de los vectores ya observados por donde pasa la inequidad. Plantear en sede de victidomática, Carreño 2016, unas categorías que le impriman un carácter de cientificidad, sistematicidad y análisis desde la justicia restaurativa, tiene un quehacer de necesariedad cercana y suficiente con la consideración que las víctimas son sujetos de derecho que tienen múltiples necesidades y por tanto requieren ingentes esfuerzos interdisciplinarios para establecer sus derechos, salud mental y calidad de vida. De modo que las víctimas en sus asuntos patrimoniales demandan apoyo de las ciencias económicas. En lo relativo a la vulnerabilidad del riesgo, requieren de la educación para su curación, asistencia a partir de la salud. Para su reconocimiento y diagnóstico exhortan las estadísticas en su rehabilitación y devenir histórico requieren de las ciencias políticas, sociológicas e historia. Para que se les otorgue justicia requiere de las ciencias jurídicas, la victimología y criminología. Nos lo dice Tapias, y yo le agrego, la victidomática. Y para su reconocimiento social, valoración del daño y recuperación solicitan ingentes esfuerzos de la psicología jurídica. Ergo, lo primero que se debe considerar dentro de los procesos pedagógicos es que las personas que asumen las consecuencias de las políticas estatales son sujetos de derechos,
que les permitan demandar no solamente calidad de vida, sino una enseñanza para la vida. El cambio, dice Richard 2010, significa el paso de una ontología del vacío a una ontología de la experiencia, de un subjetivismo lógico que se opone al subjetivismo fenomenológico y hermenéutico, a una complementariedad de objetivismo y subjetivismo lógicos, de la arrogancia y el imperialismo intelectuales al pluralismo y la modestia intelectuales, dice Richard. Ello implica no solamente complejizar en términos cognitivos, sino la asunción de una ética y del cuidado y la responsabilidad, tal como la entendiera el Carol Gilligan, la famosa feminista norteamericana por allá en el año 1985. Lo anterior permite inclusive del enfoque de género que se aunan esfuerzos metodológicos en pedagogía y los planes académicos no solamente de la perspectiva de lo abstracto y generalizado, sino del otro concreto, que significa el empoderamiento de cuidados de derechos entre docentes, alumnos y sociedad. Nuevamente lo repito, empoderamiento de cuidados de derechos entre docentes, alumnos y sociedad. Ineluctablemente, el corolario no es otro que aplicar aquí también el paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad que persigue como objetivo, siguiendo a Amorim, no un sector o parcela, sino un sistema complejo que forma un todo organizado donde operan el restablecimiento de conjuntos constituidos a partir de interacciones, retroacciones, interretroacciones y constituyen complejos que se organizan de por sí. Pero ¿qué debe entenderse por enfoque de derechos? Apodíctico es que la persona humana es un fin en sí misma, así lo entendió Kant, y por tanto no un medio para la realización de otros fines. Siendo así las cosas, el sentido profundo de las categorías jurídicas fundamentales que se relacionan intrasistémica y funcionalmente con los derechos humanos nos permiten entender que el enfoque de derechos es una matriz disciplinar del acervo victidomático en el ejercicio de la consolidación de la persona humana a través de sus derechos, in genere forme. Esta tipicidad deviene diferencial y como corolario es una tipicidad jurídica diferencial atendiendo los diversos grupos humanos y sus respectivas necesidades. Tapias, al citar a la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2011, nos dijo que el enfoque de derechos es una perspectiva orientada hacia la promoción, reconocimiento, garantía y restitución de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de las personas, lo que implica cambiar la lógica de los procesos para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deban ser atendidas, sino sujetos con derechos a demandar prestaciones y conductas, así como el docente, el alumno y la sociedad lo debe hacer, afirmo categóricamente. Pero este componente de determinación de derechos debe religarse infrasistémica y funcionalmente con el principio de verdad. Porque el Estado debe procurar la verdad. La verdad es una construcción política, histórica, social. Es una deslegitimación de la violencia. Es la deconstrucción de imaginarios sociales, como lo indica Millares. Ahora, desde esta lógica, vamos a pasar al segundo punto de la necesidad de justicia en el desempeño pedagógico de la educación. Y hablar de la categoría de necesidad y de justicia para reafirmar este acápite. La segunda categoría dogmática, denominada de necesidades cualificadora diferencial hipotética, se extrapola en términos generales de la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, y que Guzmán y Sepúlveda las agrupa en 4 tipos de necesidades victimáticas, afirmo yo, que se pueden afirmar sin dubitación, categóricamente.
de prevención, es decir, de evitación estratégica y estructural de otras victimizaciones. Segundo, de asistencia integral y multidisciplinaria para satisfacer las necesidades del sujeto de derechos, la persona humana. Tercero, de seguridad personal de sus vidas. Cuarto, procesales, determinación de los procedimientos y recursos para pretender restauración de sus derechos. Este enfoque permite prevenir la victimización por parte del Estado hacia la sociedad a través de la educación y especialmente de los contenidos pedagógicos que relacionan docente, discente, sociedad. Y por último, tenemos el perfil reparador y dignificador que debe tener y que debe desentrañar la pedagogía como tal. Es bien claro que la victidomática está en función de resolver los conflictos en forma dignificativa, y así debe entenderse que posee una función más que vital dentro de la complexión social diferencial sintética. Ordóñez en 2004 señaló: la justicia restaurativa debe en principio participar de la positiva transformación del conflicto en estos ámbitos. El proceso del preencuentro debe abordar el problema de la dimensión subjetiva del conflicto, debe aplacar los ánimos, apaciguar los espíritus, iniciar la sanación interior con la renuncia al odio y a la venganza. En el encuentro se continúa el proceso con el reconocimiento del otro, la comprensión de sus razones y los motivos de su sufrimiento, y con la decisión de la acción restauradora se inicia un proceso efectivo de reparación material y simbólica del daño que toca con los aspectos estructurales y culturales. La restauración ontológicamente se concretiza a través de la reparación integral. Noguera 2015 explicita cómo la reparación integral es un concepto complejo, puesto que involucra diversos elementos de la persona humana y su correlación con la sociedad bajo unos enfoques que la dignifican, que es el objeto final de la reparación integral. Así las víctimas, nos dirá la unidad para la reparación integral a las víctimas aquí en Colombia, denominada UARIF, en 2014, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, efectiva, transformadora y diferenciada por el daño que sufrió. Son 5 medidas que se traducen en una reparación individual, colectiva, material, moral y simbólica. La reparación individual comprende la restitución, la rehabilitación, indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La reparación colectiva se establece a través de la reparación colectiva en comunidades y grupos étnicos. Este último perfil es el que nos permite señalar que la pedagogía debe estar en función de la reparación del tejido social dañado y de la dignificación de la sociedad y comunidad planetaria, es decir, de la gran familia humana. Pero ¿cómo implementarlo? Aplicando los principios mencionados en líneas pretéritas y que se concretan en el siguiente parafraseo expuesto por PIFCJR. Primero, la educación y su componente pedagógico requiere que trabajemos a fin de que se ayude a volver a su estado original a aquellos que se han visto perjudicados por el desequilibrio económico pedagógico, a los débiles, los más pobres. Segundo, de desearlo, aquellos que se han visto más directamente involucrados o afectados por las decisiones económico-políticas deben tener la posibilidad de participar de lleno en la respuesta con quienes ostentan el capital. Sería el punto medular o central de esta propuesta restaurativa educacional pedagógica. Tercero, el rol del gobierno consiste en preservar el justo orden público en un sistema social y económico de justicia restaurativa,
La comunidad debe construir y mantener una justa paz económica social basada en la estructura ontológica de que la educación y su prolectora potencializadora, la pedagogía, debe contribuir a la dignificación del docente, discente y sociedad de la gran familia humana. Desde las anteriores perspectivas epistémicas, podemos dar una conclusión, pero antes de hacerlo, quiero referirme que ustedes y yo hicimos una visita al Rodadero, escenario público y playas públicas del Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta, Departamento del Magdalena, República de Colombia. Y ustedes observaron diferentes paisajes que les traen el recuerdo perenne de su historia, de los ríos de agua viva que disfrutaremos en la perennidad. Entonces, de esta manera podemos decir lo siguiente, para efectos conclusivos. Apodíctico es que es posible implementar una pedagogía restaurativa desde la visión que ofrece la victidogmática, ya que frente a un proceso educativo, ella puede ofrecer solución a las heridas sociales que éste ha generado en Latinoamérica. A partir de la dignificación del docente, alumno y sociedad, quienes inclusive deberían participar activamente en la elección y selección de los planes de estudio dentro del Estado a partir de un enfoque territorial que busque la consolidación de la paz y la reconciliación a partir de la sanación del tejido social mistificado por políticas públicas que no han dado cuenta de la persona humana concreta. Muchas gracias. Que Dios nos siga bendiciendo.